Bueno, aquí estamos encontrándonos, qué hermosa posibilidad que hemos tomado tiempo del pastor Alberto Grosso de Piedrabuena. Alberto, gracias por tu tiempo y gracias por estar allí. Sabés que tanto vos como yo somos invitados a un programa sobre temas de misiones. Hay un grupo de jóvenes de varias congregaciones de Argentina y de Chile motivados, interesados por temas misioneros. Así que queríamos, yo tengo la experiencia de las muchas veces que pude compartir en tu iglesia, siempre hay un espacio para las misiones, recibís muchas veces visitas de misioneros eh, y hay un grupo de liderazgo relacionado con el tema de misiones, hacen algunas actividades de campo. Eh, ¿Por qué no nos contás un poco? Presentate primero y danos la posibilidad de saber quién sos. A nivel local donde vivo soy Tito Grosso, probablemente el electricista o el pastor. Se confunden las dos personalidades. Así es que sí, pastoreo acá desde el año, sí, del año 80 y monedas. En el 83 nos instalamos aquí con mi esposa a vivir, pero ya veníamos iniciando esta obra desde un poco antes, 2 años antes por lo menos. Desde Río Gallegos veníamos hasta acá, 250 kilómetros más al norte, y comenzamos esta obra. Con el correr del paso de los años, eso fue alrededor del año 83 que nos instalamos, allá cerca del 90, quizá 89, 88, se conforma dentro de la organización en la que sirvo al Señor el Departamento Nacional de Misiones, el DNM como se lo conoce habitualmente, y bueno, comenzó a hacer las primeras tareas. Y a mí me impactó, la verdad que si fue, reconozco que fue una movida muy costosa, digamos, costosa en el sentido ideológico me refiero, ¿no? Instalar la idea de misiones y de trabajar para enviar misioneros nosotros al exterior era una cosa bastante difícil. Se había empezado a hablar en un Comibam, creo que fue alrededor del año 84, 85 en Brasil, pero no había tomado estado de convicción en la mayor parte de la Iglesia Cristiana Evangélica de Argentina, ni tampoco de Latinoamérica. Pero bueno, allí se comenzó, yo creo que el Espíritu Santo comenzó una movida. Y cuando se comenzó dentro de nuestra organización, a mí eso realmente, como se dice en criollo, me pegó muy, muy, muy cerca. Y la verdad que me metí en eso. Y empecé a trabajar, y con el tiempo la incipiente iglesia de Piedrabuena comencé a trabajar para que tuviera su departamento propio, departamento de misiones, colaborador inmediato del Departamento Nacional de Misiones. Así que sí, siempre hemos estado trabajando. Ahora este año veníamos un poco pobres porque el matrimonio que estuvo a cargo hasta el año pasado se fue a vivir a otra localidad, entonces quedamos un poco desarticulados ahí para trabajar, pero siempre tuve la carga de las misiones y de ayudar, y por supuesto que cuando hay algún misionero de los nuestros que anda por ahí lo recibimos. Hemos recibido también misioneros de otras organizaciones o agencias, no hay problema, o sea, entendemos que hacen la misma tarea y por lo tanto nos sumamos a tratar de apoyarlos. Lindo para mí es que vengan los misioneros y cuenten cuál es su proyecto, cuál es su lugar. En fin, a mí me deleita muchísimo estar metido en toda esa información, y de hecho le digo a los misioneros siempre, contá todos los detalles que tengan que contar acerca de tu proyecto, del lugar donde estás, tanto los aciertos como las contrariedades, en fin, que la congregación sepa, porque me parece que las misiones dentro de una congregación es una herramienta extraordinaria, ninguna duda. La última vez que estuve en tu congregación, en el 2019, había alrededor de 40 miembros más o menos activos, 40 personas que se congregaban y que tenían un compromiso. ¿Ustedes tienen organizado o convocan a la gente, a los miembros,
a que hagan una ofrenda misionera específicamente, más allá de la ofrenda y diezmos que se acostumbran o que son de costumbre? Sí, 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 por supuesto. El departamento de misiones local, digamos que se arma, ministerio que tiene que ver con la difusión de las misiones, es mantener vivo el interés permanentemente. Uno de los sistemas que adopté es que en todo tipo de reunión, alguno de los representantes de ese ministerio, alguno de los líderes, siempre tenga algo para compartir. O inclusive una oración. Tiene que haber siempre en cada culto o otro tipo de actividades una referencia a las misiones, rescatar el nombre de algún misionero o misionera o alguna familia que son varias las que tenemos en el exterior, eh, hacerlo público, orar, o noticias, que obviamente hay un boletín misionero que es semanal, así que siempre hay novedades para compartir acerca de las misiones y los sucesos que van pasando con nuestros misioneros. Pero sí, siempre está organizado de esa manera, cosa que no hay un culto donde no haya una referencia o a algún misionero o a las misiones en general, o pedidos de oración, siempre hay, por supuesto. Así que eso, digamos que yo siempre lo vi dentro de la congregación como una herramienta más que útil. Para mí, yo lo defino de esta manera, es una herramienta enorme dentro de una congregación estar mencionando el tema de misiones, y que se vea reforzado, por supuesto, con la visita cada tanto de algún misionero o alguna familia misionera. Yo creo que lo trato de hacer así porque es lo que pasó conmigo. El tema misiones, como decimos en criollo, a mí me voló la cabeza siempre. Entonces, yo creo que despierta conciencias, cambia la óptica, en fin, así como sucede con algunas personas, seguramente a ustedes también les pasó porque tuvieron la oportunidad de salir del país y ir al otro lado del mundo, y eso te cambia el sentir, te cambia la óptica, te cambia la interpretación de tantas cosas. Yo creo que lo mismo pasa con una iglesia cuando empieza a interesarse por las misiones y entra a mirar, a analizar y a escuchar, sobre todo al misionero que ya está en el campo. Es algo extraordinario lo que sucede. Entonces, me parece que es muy movilizador sobre todas las cosas. Pero hay un énfasis de la denominación. Tu organización es la Unión de Asambleas de Dios. Ahora, hay un énfasis de la organización también a nivel nacional. Yo me acuerdo haber interactuado en Senegal con dos parejas de relativamente jóvenes que correspondían a la organización. Y después, en algún congreso misionero en el Calafate, me acuerdo de haber visto los folletos de esos jóvenes, y como que hay un mover de nivel internacional, una preocupación. La actividad de apoyo que ustedes hacen a misioneros, ¿la hacen a personas individuales o se vuelca todo a ese Departamento Nacional de Misiones que me he mencionado? Me preocupa. Cada iglesia tiene... Eso. Sí, sí. No, me preocupa. Sí, cada iglesia tiene... Claro, cada iglesia tiene una libertad de movimiento con respecto a eso. Hay épocas en las cuales nosotros nos hemos comprometido con algunos de tantos misioneros que pasan, o misioneras, en fin, que pasan por aquí. Con todos nos comprometemos, sí, a mantenerlos en nuestro listado de oración, a tratar de comunicarnos y saber cuáles son sus necesidades siempre. Y en la parte económica, bueno, tratamos de apoyar a la mayor cantidad. Hay otras iglesias que lo que hacen es mensualmente, sí, indefectiblemente mensualmente se hace un trabajo, ese departamento de misiones local hace un trabajo para que siempre exista una ofrenda misionera, y se la envía al Departamento Nacional de Misiones en Buenos Aires, que ellos la administren. Mayoritariamente en nuestras iglesias no es tan así, sino que cada iglesia apoya los misioneros que cree que puede apoyar. Nosotros hemos estado apoyando 5 proyectos distintos en algún momento, por ahí un poco más, por ahí menos. Ahora que estamos medios condicionados por la parte económica,
siempre estamos tratando de apoyar a alguno, hacemos buscamos las alternativas de cómo generar una ofrenda para enviarle, sí, todos los meses, porque el misionero está afuera. Ahora digamos que estamos pasando por un momento además complicado hacia afuera por los valores del dólar, porque cambiar dinero argentino y traspasarlo a dólares, que necesariamente hay que hacerlo así para hacérselo llegar al misionero, tiene un costo enorme, lamentablemente las políticas en eso no acompañan, pero bueno, tratamos de hacer el esfuerzo igual, redoblar el esfuerzo. Ya nos pasó en la crisis del 2001, donde realmente los misioneros costó muchísimo hacerles llegar también las ofrendas, pero bueno, fue un momento difícil, pero Dios nos ayudó ahí, se superó el momento. Pero sí, cada iglesia hace distintas tareas. Yo recuerdo que allá, al comienzo de todo esto, cuando recién se comenzó a trabajar y se enviaron los primeros misioneros en el 90, que salieron misioneros de acá, en ese momento salieron a Cabo Verde en África, ¿De acá hablar Rusia. de Argentina o de Piedrabuena? Argentina, sí, no, Argentina, no. De acá todavía no hemos podido nosotros preparar y enviar algún obrero. Estamos en vista de eso y con el deseo, obviamente, no, por supuesto que sí, pero no, de Argentina y de acá de la Patagonia han salido varios misioneros, sí. De Calafate tenemos un matrimonio que está en México hace ya una buena cantidad de años, familia Coronado, bien conocidos. Después de Río Gallegos, Mariela Clark salió de Río Gallegos en la selva peruana. Se destacó bastante, ahora ya está en otros horizontes, pero sigue siendo misionera, después más de 20 años de misionera. Bueno, no me acuerdo, hay una cantidad. En el Chad, en África, en Centro África, también tenemos misioneros. Sí, es decir, África en lugares bastante disímiles. No me voy a acordar ahora los nombres, pero en Cabo Verde fue uno de los primeros, pero absolutamente del otro lado de África también. Tenemos hoy misioneros ahí, misioneras más bien. Sí, hay una cantidad. Después, bueno, en Reino Unido también tenemos misioneros en Italia. También en Marruecos hay, sí, también en Marruecos hay, pero sé que hay en otros lugares de África también, sí, hay en varios. Creo que hay en realidad, son como 5 lugares diferentes de África, bien repartidos, ¿no? Si uno mira el mapa, no me acuerdo ahora puntualmente de los lugares, pero bien repartidos. Hay misioneros de la Unión de la Asamblea de Dios ahí, después en Rusia también hay, en Polonia, bueno, hay una, en Noruega también tenemos un matrimonio. Hay en una cantidad, bueno, eso es natural, que eso se habla claramente dentro de la organización, todo eso conlleva un esfuerzo, un apoyo en oración constante y también, por supuesto, un apoyo en lo económico. O sea, eso es algo que costó, por supuesto, trabajarlo dentro de la organización, y yo creo que en la Iglesia Evangélica en América Latina también fue bastante costoso ese tema. Pero creo que hoy en todas las denominaciones eso se habla muy claro, muy francamente, cuál es la función, ¿no? Nuestra organización tiene como base ideológica principal y como anuncio que siempre se dice de las misiones, es que las misiones se hace con las rodillas de los que oran, con las manos de los que dan y con la obediencia de aquellos que van, ¿no? Entonces, un poco eso define básicamente el pensamiento de aquellos que obedecen, que van, y bueno, necesita una iglesia, ellos salen de una iglesia, pero no abandonan a esa iglesia, y la iglesia no puede abandonar a ese que salió de sus entrañas, ¿no? Tiene que acompañar de todas las maneras posibles. Hoy en día, con estos elementos de comunicación, mejoró sustancialmente eso. Yo recuerdo que en el 90, un gran amigo mío, Sosa Gómez, que fue a Bielorrusia, país difícil si los hay por el sistema comunista.
Claro, y bueno, había que comunicarse por carta, o sea, era por correo, era muy lento todo, en fin. Pero hoy en día tenemos esta ventaja, es una maravilla, uno puede enviar un mensaje. Hace poco de Cabo Verde estuve comunicándome con una misionera que es como si fuera parte de mi familia, además, ¿no? Y es instantáneo, es extraordinario eso, ¿no? Así que sí, hay una motivación permanente por el tema de misiones, pero sí, se maneja eso administrativamente muy bien, está muy bien armado, con el tiempo se armó muy bien, más allá de estos problemas que puede haber ahora, que obedecen más a cuestiones político-económicas del país o del mundo. Sí, hay un entramado muy bien armado y cada iglesia de pronto puede elegir. Acá pasan muchos misioneros, de golpe, bueno, es como que uno dice, wow, el proyecto que presentó tal misionero nos tocó a todos fuerte, bueno, tenemos que ver, vamos a apoyarlo. Y de ahí va surgiendo un poco la manera de apoyo. Los misioneros, antes de salir en nuestra organización, tienen hoy en día sí mucho más preparación de la que tuvieron al principio. Ese es un tema que me Y preocupa. antes de salir, claro, se fue armando todo un entramado interesante. Antes, con que tuvieran el seminario bíblico hecho y que más o menos pudieran el idioma del lugar donde iban, es como que al principio así. Y a veces ni siquiera hablando el idioma. A veces errores también, por esa falta de preparación. Hoy el misionero se requiere que, además de tener un llamado efectivo a cierto lugar, bueno, tiene que cumplir cierta preparación bastante intensiva, no solamente con el idioma del lugar donde va, sino que además tiene que conocer muy al dedillo, diríamos nosotros, la cultura del lugar donde va. Se ha comprendido que es necesario trabajar sobre el tema cultural, conocimiento cultural, porque, bueno, en eso también se cometieron algunos errores importantes y había que subsanarlo. Después se formó con los años lo que se llama además la Escuela de Misiones. Hay todo una serie de eventos que se fueron armando que, la verdad, que hoy brillan, y a causa de esa preparación que hay hoy, que no había al principio. Salieron varios misioneros de muchísimo valor, como, bueno, Lalo Sosa que hablábamos, pero evidentemente no tenían conocimiento extenso acerca de la cultura de los lugares donde iban, y yo creo que eso retrasó bastante en parte la obra en muchos lugares, porque desconocer eso suele ocasionar choques, normalmente choques bastante duros. Hay, por ejemplo, un misionero, el primero que está en Cabo Verde, el que a mí se me grabó porque en un seminario estaba contando decir, el peso, la carga y el estorbo que significa no conocer la cultura donde voy, ¿no? Claro. Entonces él dice que en la primera semana que llegó a Cabo Verde se sube a un transporte público para ir haciéndose del lugar y conocer. Él hablaba perfectamente el idioma, así que no tenía problema, porque él había estado viviendo en Brasil también, así que ahí Claro, porque se habla portugués. En Cabo Verde. Y bueno, claro, él, ¿cómo es? En el transporte público usó la cultura nuestra, la costumbre nuestra. Entonces se sube una mujer con un bebé y se levantó para ofrecerle el asiento. Y la mujer se largó a los gritos, se armó un escándalo, casi lo agarró a la trompada arriba del colectivo, y lo salvó el chofer porque se dio cuenta que era extranjero y que no conocía las costumbres. Pero, o sea, Dios hizo de esa manera. Pero él después explicaba, dice, son las cuestiones culturales que es preferible conocerlas antes, porque dice, en ese lugar, en Cabo Verde, que un varón le ofrezca el asiento o algún otro tipo de comodidad a una mujer, es decirle explícitamente quiero tener sexo contigo. Entonces, por eso, con los años se fue armando la escuela de misiones, que tiene muchísimo que ver justamente con esto que vengo hablando, ¿no? El conocimiento cultural del lugar donde uno va. Entonces, y eso para mí me parece valioso. Quiero, porque se entrecortó un poco durante tu explicación, el proceso. Hay
joven Claro, o una joven de 19 o 20 años que se siente movilizada por Dios a una actividad misionera. Entonces, el consejo que el pastor le da a esa joven o a ese joven es que primero termine su escuela secundaria, después claro, haga el bachillerato teológico en el instituto de ustedes, luego haga una escuela de misiones y que además se forme y claro. prepare para el lugar específico donde va a ir. Cuando Sí, nosotros sí, fundamentalmente. en el año 2011 estuvimos en el primer viaje que hicimos a Senegal, había una pareja jovencita que estaban recién llegados y les preguntamos cuál era el proyecto que tenían. Y ellos me dijeron, durante un año por lo menos, solamente aprender el idioma y la cultura del lugar. Claro, Y a mí me sorprendió porque, claro, claro, pensaba en las iglesias que estarían sosteniendo económicamente a esos misioneros, esos chicos, y durante por lo menos un año, que después me di cuenta que fue más tiempo, conocer la cultura del lugar, conocer el idioma y además los claro, idiomas nativos de la región donde iban a interactuar, ¿no? sí, claro, exactamente. O sea que no es algo que yo me despierto, tengo un sueño, siento que Dios me está hablando de ir a tal lugar, hago mis valijas, pido permiso al pastor, a mis padres y me voy. Hay todo un proceso de maduración que es necesario que la persona que tiene el llamado haga. Sí, sí. Creo que eso se logró a partir de las experiencias vividas de los primeros misioneros que salieron así, o sea, muchos de ellos manifestaron que tenían un llamado y obviamente creemos que sí, el llamado existía, que fue real, en fin, pero claro, con el tiempo se fueron dando cuenta que era mejor, además de asegurarse que el llamado era así, hoy existe el GPM que se llama, por ejemplo, que es el Grupo Potencial Misionero, hasta eso se fue armando, A ver ¿qué eso. es? Eso es, yo tengo a alguien que como pastor me dice a mí, pastor, yo siento que Dios me está llamando para ir a la India, por ejemplo. Entonces, eh, yo lo primero que hago es, bueno, que se ponga a trabajar por las misiones, primerísimamente, acá a nivel local. Segundo, que inmediatamente se tiene que poner en contacto con el Departamento Nacional de Misiones y con el GPM, que es el Grupo Potencial Misionero. Ahí eso es la génesis del posible llamado o lo que sea. Eso está conducido por misioneros veteranos todos y son los que se encargan también. Hacen seminarios, hacen encuentros, hasta ahora se venían haciendo por lo menos mínimo dos encuentros anuales con los precandidatos, digamos, con aquellos que manifiestan que tienen una inquietud, una carga o algo por un determinado lugar y creen que es un llamado misionero. Entonces se alienta a estas personas para que hagan eso. Primero, bueno, te quiero ver trabajando en misiones acá a nivel local. O sea, ya vas creciendo y metiéndote en el tema. Y te conectás con el departamento para tener toda la info y además te enganchás con el GPM, el Grupo Potencial Misionero. Es muy probable que a partir de ahí, si hay un llamado, la persona busque las maneras delante del Señor de ir y hacer el seminario bíblico, pasar por el IBRP, el Instituto Bíblico, y seguramente si es necesario estudiar el idioma se va a preocupar por hacerlo, si todo el conjunto va a ser movido a hacerlo, ¿no? Sí, algunos por ahí lo ven como que es un poco tedioso todo esto, pero a mí siempre me pareció que era muy necesario, quizás porque cuando a mí me tocó venir al sur en la década del 70, terminando la década del 70, con la familia vinimos como si fuéramos misioneros, pero con cero información. Punto uno, viviendo en la ciudad de La Plata no teníamos ni idea de dónde quedaba Río del Ciego ni qué era Río del Ciego. Y punto dos, básicamente era otra cultura. Entonces vinimos como misioneros externos, totalmente ajenos a toda esta cultura, tuvimos que aprenderla a los golpes, ¿no? Cometiendo muchos errores también, por supuesto. Entonces yo digo, hoy veo esto y digo, bueno, gracias a Dios que hay todo esto, porque lo quiero o no, sí se tarda un poco en salir,
pero al estar el individuo ya con esta preparación previa, yo creo que va a perder un poco menos de tiempo, va a cometer menos errores y va a ser más efectivo en la obra que va a hacer, ¿no? Y también lo que sucede con esto es que normalmente el misionero, además de decir tengo un llamado, se le obliga a conocer para poder elaborar un proyecto. Lo que hace el misionero antes de salir es recorrerse, si puede, todo el país, visitando todas las iglesias de la Unión de Asamblea de Dios y otras también, y presentando su proyecto. Esa es la cuestión. Ahora, para poder elaborar un proyecto, yo tengo que conocer el lugar, tengo que conocer la cultura, tengo que conocer las necesidades principales que tiene la gente, las religiones que tiene, en fin. Todo eso es un contexto de estudio previo que tiene que hacer el candidato antes de salir. A mí en lo personal me parece muy positivo que tenga que hacerse así. Claro, como vos decías, pareciera que fuera algo tedioso. Estamos hablando del IBRP, son 3 años más el 4º año de especialización, luego Claro. 4 años de escuela de misiones. Supongo yo que harán alguna experiencia, bueno, el IBRP lo hacen, una experiencia misionera de corto plazo Sí, para experimentar y para conocerlo. También creo que hacen, me parece que en Bolivia había un espacio de la Unión de Asambleas de Dios donde hacían experiencias transculturales entre pueblos originarios de la sí, región de Bolivia, sí. como para experimentar el estar con otro idioma. Pareciera que fuera algo largo, y entonces el joven que hoy tiene 20 años y que siente motivación por las misiones, piensa, bueno, hasta los 30 no voy a poder empezar a trabajar en el campo. Lo que pasa es que lo que yo pensaba mientras te escuchaba es que no es un viaje turístico, es un viaje No, claro, de claro. servicio a Dios, y en el que uno busca llevar el Evangelio Esa es la a... clave, digamos, ¿no? Es así, esa es la clave, digamos, ¿no? O sea, lo que se va a hacer es una tarea de altísima responsabilidad y por supuesto que uno puede pensar acerca de la urgencia de necesidad de salvación de las almas. Bueno, esa misma urgencia está en todo el mundo, entonces no podemos estimar que sea solamente para un lugar. Creo que eso es entrar un poco, a veces por ahí se puede confundir. A mí mismo me ha pasado que alguna vez, leyendo un poco la historia de otros misioneros de siglos pasados, obviamente no había preparación, era la llenura del Espíritu Santo, era la carga, era la pasión, la épica de la fe de esa manera, pero tampoco tenían modo de prepararse, porque no había, por ejemplo, no sé, sale un misionero de Inglaterra y se va a un lugar lejano de África y no tenían ni idea de qué comían, cómo compartían o nada, ni ninguna cosa. Tenía que ir, estar ahí, pero era una pérdida de tiempo. De hecho, muchos murieron en el intento por esa misma razón, porque no había preparación alguna. Entonces muchos, al fin, con llamado y todo, pero ofrendaron sus vidas sin lograr hacer mucho, porque hay un registro histórico de eso, pero a muchos les tocó sufrir y otros directamente perder la vida al poco tiempo de llegar, sin poder llegar a hacer algo, porque no tenían ni modo de comunicarse, ¿no? Claro. Entonces, justamente, yo creo que aquel que puede mirar un poco la historia de estas cosas dice, bueno, hay que sacar la parte útil, ¿no? O sea, ¿qué es lo que faltó? ¿Qué es lo que sobró? En fin, me parece que el concepto con el cual se fue armando es un poco ese y otro poco la experiencia que vivieron estos misioneros que ya tenemos ya veteranos en la organización, y después el poder juntarse afuera cuando van. El misionero normalmente cuando va afuera se junta con misioneros de otras iglesias o de otras agencias misioneras, y entonces se comparten, hay un flujo de información que es tremendamente importante. Y hay una capitalización hoy dentro del Departamento Nacional de Misiones verdaderamente inconmensurable de información al respecto, que me parece que tiene que estar siempre vigente y siempre al alcance de aquellos que quieren tener que manifiestan tener un interés, o que sea una carga misionera, ¿no? Porque digo, por ahí, esto empieza así, tratando con los misioneros. Dice, no siempre tenés un llamado a un lugar explícito, pero sí tenés carga. Entonces, bueno, en mi caso particular yo no puedo decir que tengo un llamado explícito misionero a ningún lado, pero
quizá por el hecho de que vine como un misionero al sur y me tocó una experiencia casi como de misiones, quizá por eso lo que tengo sí es carga por el misionero. Siempre estoy pensando en cómo asistir al misionero, cómo reconfortarlo, cómo hacerlo sentir bien y cómo tratar de proveer de alguna manera. Y bueno, de hecho, el tema de orar permanentemente por ellos, ¿no? Eso es un interés que no se me va, y los misioneros más veteranos siempre han puesto el acento en decirle, bueno, miren, decirle a la iglesia explícitamente, ¿no? Sí, sí, por supuesto que el apoyo económico es necesario. Dice, pero ¿saben qué? Yo que estuve en África, donde viene un brujo y te dice en la cara, yo a vos te voy a matar con todos mis hechizos, necesito el respaldo de la oración de la iglesia, ¿sí o sí? Dice, no, y a mí me pareció muy valioso escuchar eso. Sí, sí, sí. Lo hemos experimentado. Personalmente no quiero hablar de mí, pero estar allí Claro, a 100 kilómetros del desierto de Sahara, acostados sobre un claro. colchón y tapados con un mosquitero con 50 grados de temperatura, 11 y pico de la noche, y Adriana me dice, siento que hay alguien en Río Gallegos que está orando por nosotros. Sí, Y después lo sí, sí, verificamos y sí, ese día efectivamente esa sí, persona estaba siendo levantada a la madrugada por el sí, Señor para orar por nosotros. Y esto se siente sí, estando en el campo, sí, ¿no? El peso de la oración es impresionante. Ahora, bueno, por un lado me diste una idea de contactarme con el pastor Lalo, que tengo su WhatsApp para poder hacerlo. Me parece que siempre es un tema apasionante. Esa familia que fue a Bielorrusia, la zona de Chernobyl, y que han sido afectados, sí, en su atentos, salud, sí, falleció uno de sus hijos, y toda la familia sí, está afectada con tumores y problemas distintos de salud a partir de sí, aquella experiencia. Han levantado como 80 congregaciones en la zona de Bielorrusia, con las que todavía siguen en sí, sí, contacto, pero indudablemente sí, pagando un precio de salud muy importante. Ahora, sí, sí, quería aprovechar los minutos que quedaban porque el domingo entrevisté a una pastora de acá de Río Gallegos que conocía, la pastora eh, Silvia Colarte, de acá de Río Gallegos, que conocí hace 18 años cuando estaba recién claro, llegada a Gallegos, con su esposo entonces, y ella vino a hacer misión urbana. Y en ese momento claro, a mí me movió mucho, porque uno piensa justamente en misiones y piensa en ir a algún lugar exótico, lejano, con una claro, cultura claro, diferente, donde se practican otras religiones, pero pensar en misión urbana. Yo sé que ustedes claro. también hacen actividades de campo dentro de la región, ¿verdad? Sé que han estado Sí, sí. con indios, con pueblos mapuches, por ejemplo. Sí, sí, acá en el centro norte de la Patagonia hay un matrimonio de Comodoro Rivadavia que todos los años hace una gira bastante extensa alrededor del mes de febrero, solamente en comunidades aborígenes de esa zona, ¿no? De lo que vendría a ser la zona centro-norte de Patagonia. Hay una serie de comunidades que la verdad que ni conozco, no conocía, cuando me las mencionaron me quedé helado. Y después tenemos también por allá, por la zona del Impenetrable, en el Chaco, también tenemos, hay una línea de comunidades que va desde el Chaco hasta el Chaco salteño. Hay una línea de comunidades aborígenes ahí, de pueblos originarios, y ahora también hay gente inclusive de acá de Calafate, un matrimonio joven, ya hace bastante más de un año que están allí, va para 2 años que están allí. Estamos en contacto permanente con ellos, y hay otros misioneros que se han dedicado a trabajar directamente con esas comunidades aborígenes que nadie conoce, es decir, las que están dentro del ámbito tanto de Argentina como de Brasil, como de Bolivia, de Perú, y hasta Quito, Ecuador, hasta la zona de Ecuador llegan, pero siempre no abocados a la ciudad, sino justamente a todas esas comunidades, algunas realmente muy lejos de todo. Han conocido comunidades que viven muy primitivamente, pero bueno, se han esforzado, y obviamente que ahí hay que esforzarse mucho porque quién conoce el idioma, ¿no? O sea, es bastante complejo,
Y hay un misionero en particular que hace muchos años que está, que yo lo conocí no hace mucho tiempo atrás, que fue uno de los primeros misioneros, pero fue un misionero de esos que salió casi de incógnito de la Unión y se fue a toda esa zona, de Brasil, anduvo por toda esa zona ahí y anda hasta el día de hoy por esa zona. Y ha hecho un trabajo encomiable en ganarse la amistad de alguno que habla las dos lenguas y relatarle historias bíblicas, saber cómo las relataría él, adaptarlas y grabarlas. Y una misión de Suiza colabora con él cada tanto, conseguimos algún fondo para hacerlo y él le compra a esa misión de Suiza unos aparatos que graban, tienen un sistema de grabarle cientos de prédicas, o mejor dicho, lecturas bíblicas en su idioma, y eso se le da manija y reproduce, o si no se lo deja al sol y uno aprieta un solo botón y ya le está predicando, y eso es una tarea importantísima que hace esa gente, ¿no? De una manera distinta también, por supuesto, pero bueno, también es misiones, ¿no? Tratando de llegar a Sí, donde se pueda llegar. conocí a ese hombre que conocimos con mi esposa, realmente quedamos impactados, porque además Claro, ese hombre con una pequeña sí, embarcación sí, recorría sí, el sí, Amazonas, el río Amazonas, sí, recorriendo aldea por aldea en pueblos completamente aislados sí, y hacía esa tarea que estás describiendo. Realmente tremendo. me parece sorprendente, ¿no? ¿Cuánto hay que uno realmente no conoce y no tiene ni idea de lo que se está haciendo en este momento, ¿no? Y cuánta iniciativa hay para llegar a través de los recursos que se pueden. Sí, 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 sí. Hay otra misionera joven, inclusive una chica soltera que no me acuerdo, pero debe tener 30 y algo de años nada más. Y ya hace, no sé, pero calculo que hace como 8 años que está trabajando, haciendo un trabajo parecido en esos lugares. Aprendió bastante bien a hablar portugués, pero habla como 5 lenguas distintas de aborígenes y también hace una tarea parecida metiéndose por esos canales que solamente esos aborígenes conocen y arriesgando mucho su vida porque también hay que decirlo que toda esa zona se mueven muchos narcotraficantes. A Mm, ella le robaron, alguna vez le robaron el motor fuera de borda de su lancha, ya ha tenido que enfrentar pruebas duras, pero igual ha hecho una obra ahora con el comienzo de la pandemia justo había tenido que venir al país porque cada tanto el misionero tiene que venir al país y hacer unos mínimos 6 meses en el país y bueno, entonces no pudo volver. ¿No? Está acá que ¿no? La comunicación que he tenido con ella está desesperada por volver, ¿no? Y cualquiera que lo ve de afuera dice, yo ni iría a ese lugar, ni me arrimaría, pero bueno, ella está ahí, deseando volver a esas comunidades y está tratando de informarse cómo están y si llegó el COVID o no llegó, en fin, uno ve que esa carga es real, es efectiva y es el movilizador. hola, 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 hola.